La Patagonia Escrita, una conversación con autores en el fin del mundo. Un podcast que se graba entre mates y calafate al lado de la estufa. Conduce Felipe Sasso. La ciudad más austral del mundo está solo a 5 o 6 días de vuelo de cualquier ciudad europea. Es Punta Arenas, Magallanes, la capital de la Patagonia chilena. Este territorio de 180.000 kilómetros cuadrados tiene apenas 56.000 habitantes, de los cuales 35 o 40.000 residen en la ciudad misma. El sol continúa brillando, ni un soplo de viento. Nos posamos suavemente, rostros amigos, las inevitables formalidades aduaneras, papeles diversos. En su primera acogida la Patagonia es alegre, a pesar de su terrible reputación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá en el 5º episodio de La Patagonia Escrita, este podcast dedicado a la escritura que se hace desde el fin del mundo. Al principio escuchaba a los pájaros que llegan al bosque subantártico que hay frente a la casa donde vivo, acá en la isla Navarino. Se logra identificar un zorzal, un rayadito y un cometocino. También escucharon un extracto del libro En la Patagonia con fin del mundo, de Annette Lamming. Este libro fue publicado en 1954, así que resulta interesante que se refiera a Punta Arenas como la ciudad más austral del mundo. Hay que mencionar que Puerto Williams, que está más al sur, se fundó un año antes, en 1953, pero recién fue declarada ciudad en 2019. En el capítulo de hoy hablaremos con la escritora Ana Marlene Guerra Encina y su libro Inventario de Existencias, un título que podemos asociar con negocios o contabilidad, pero que constituye un hermoso poemario donde se mezcla la nostalgia, la pérdida, el territorio y la memoria. Con Ana Marlene también hablamos sobre el oficio de escribir desde Magallanes, su destacada labor por la defensa de los derechos humanos y sus futuras publicaciones. Hola Ana Marlene, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿qué tal? Oye, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá en esta conversa. Yo sé que estuviste más o menos complicada esta semana por un resfrío bien fuerte. Recién todavía te estás recuperando, así que nada, se valora y se agradece más tu muy buena disposición. No, yo te agradezco a ti por el interés. Siempre es grato y es lindo poder hablar no sé, pues de cosas creativas, de lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Así que genial. Oye, mira, todos los capítulos lo hemos empezado, yo leo una cosita de tu creación que sirve como para abrir un poquito como la conversa. ¿Te parece? Ya. Bueno, tengo acá el archivo que me mandaste de inventario de existencias, que me gustó mucho, está muy bonito, y voy a leer uno de los poemas que a mí particularmente me gustó. O sea, me gustó todo, pero este particularmente como que me hace más sentido, lo voy a leer. Ya. Se llama Hoja 7, Arauco 1033. Esta semana cambian los ministros, las nubes se acuestan sobre el mar, la impresora llora por un papel que no tendrá, y tú sonríes con esa mirada acuosa. Mientras la gente compra sus pasajes, se lleva mi lavadora, mi hijo ordena sus juguetes y no hay un solo estacionamiento cerca de la plaza. Los árboles navideños vuelven a sus escondites mientras el dólar sube o baja. Este mes no habrá bono y se lleva mi televisor. Ahora se lleva mi cama y el equipo de sonido. La gente quiere soñar, pero luego no recuerda nada. Bienvenido sea el Teatro Internacional. Ya nadie quiere escuchar a los ancianos.
y te quedas mirándome con esa sonrisa triste, la más triste que he visto en todo el mundo. La rueda gira tratando de pintar un círculo, las carreteras se ponen de moda y los aeropuertos huelen a nada, al tiempo que tomo el primer café. Intento darle respiro a tus palabras, pero suena una vieja canción en la radio. Nunca vi los matinales y me tengo que ir así. Me olvido de cortar el pasto o repartir los libros que no llevaré. ¿Qué hago con tanta música y toda la que no escuché? Las caricias en el pelo y las tomadas de brazo. Esas sí me las llevo y quiero gritar, al menos para saber que estoy despierta. Ayúdame a entender que estoy despierta. ¿Qué te parece? Me parece conocido. Sí. ¿Por qué será? Oye, ¿cómo nace este inventario de existencia? Tú lo pusiste así, este desorden organizado con un mínimo de coherencia. ¿Cómo nació? Mira, generalmente yo como que publico libros después de mucho tiempo de haber escrito. Por ejemplo, en este caso publiqué el 2020 para la pandemia y con un método bien sui generis porque no tenía la plata para publicar, entonces hice como una venta en verde, por así decirlo. Y de esa manera financié como una autopublicación. Y por lo tanto, cuando publiqué en el 2020, estos textos ya tenían harto tiempo que habían estado ahí macerando. Porque no sé si a ti te pasa, pero a veces uno tiene un texto y después, pasados unos años, ya como que no te representa. Y Sí. cuando resiste esa prueba del tiempo, yo siento que ya se puede entregar y que se vaya. Entonces, en este caso, el inventario de existencias es un inventario relacionado con, no con cosas, sino con emociones, con situaciones de vida que tenían que irse, pero para eso primero fueron bien contabilizadas, seleccionadas y ordenadas en este poemario. Entonces un poco eso es, un inventario de no cosas, sino de recuerdos, de procesos que tenían que terminar, muchas memorias de vida de una mujer, ¿no? Que como el poema que tú recién compartiste, que tiene mucho que ver con viajes también, con partidas, con dejar un lugar que no quieres, por decisiones de vida, ¿no? Y un poco es eso el inventario. Sí. Mira, de partida me gustó el título, porque el inventario de existencias como tal lo asociamos de repente a un manual de contabilidad o al ámbito de negocio. Sí. Pero no hay nada de eso acá, o sea, no es un recuento de bienes materiales. Uh-huh. Como dijiste tú, lo que se está inventariando no son cosas, objetos, son experiencias, personas, gestos. Uh-huh. Eso se siente, se percibe mucho. Y hay temas que son muy reconocibles que atraviesan el trabajo. Son, por ejemplo, la existencia, la memoria, la identidad y también la nostalgia. Uh-huh. Sí, una amiga que siempre lee mis poemas dice que hay un elemento común siempre en los textos que yo escribo y que no se va de un libro a otro, y que es como el color azul y también el mar. Y claro, me he dado cuenta de que es así, efectivamente, y ese azul está con una cosa de territorialidad, pero que va más allá del territorio como algo geográfico, sino como una sensación, como también lo que se siente al vivir acá. Esta cosa de nostalgia un poco, de lo difícil que es enfrentar también ciertas situaciones de vida en Magallanes, ¿no? En esta región que es un poco más inhóspita y más alejada. Ese alejamiento yo creo que está presente, pero no es evidente, quizá. Quizá hay que tener como un
conocimiento más profundo de mí o de o escarbar un poco más en lo que se dice. Pero sí, hay nostalgia, no hay miedo, digamos, a reconocer esa nostalgia y a veces es una tristeza también, el quiebre, estas emociones que un poco hoy día no son tan bienvenidas o no tienen buena publicidad, digamos. Oye, qué interesante eso lo que me cuentas, porque claro, ahora me hace sentido que en una parte dice que vas nadando hacia tu azul, perdón, tendría que buscarlo bien para que sea como el Sí. verso exacto, específico, pero dice algo así como nadando hacia el azul, nadando hacia tu azul. Me hace sentido lo que dice. Cuático eso, como asociar un trabajo, tu obra a un color. Y eso tú no lo haces voluntario, o sea, te diste cuenta cuando te lo dijo tu amiga lo hizo notar. Claro, claro, sí, yo no me daba cuenta, pero efectivamente en otros textos que son como parte de otras épocas, también está presente el azul. Y cuando yo, en un corto periodo de tiempo, durante 8 meses, estuve fuera de Magallanes, una de las cosas que yo más extrañaba de acá era el aire limpio y el color azulino que hay acá, en esta zona. Como un azul piedra, una cosa así, que no estaba en ninguna parte y que yo sentía demasiado como la ausencia de ese color. Y no duré nada en realidad afuera, o sea, fue como que tuve que volver, no encontré como un trabajo en otra región y increíblemente cuando llego a una entrevista de trabajo, era para un trabajo al que tenía que volver a Magallanes. Entonces, cuando volví y me bajé del avión, me encontré con este color azulino, ya, con el viento, con el aire muy helado, pero muy limpio, y un olor que es muy característico de acá, y que forman parte también, yo creo, de mi imaginario, ¿cachai? Y Sí, también se construye la forma de escribir como las cosas que yo escribo. sí, qué rico eso. Te lo iba a preguntar, de hecho, ¿de qué manera tú sientes que el territorio está presente en tu obra? Mm. Sí, bueno, no es tan, por lo menos en este libro, es más bien desde la emocionalidad. Igual yo ahora estoy como haciendo un trabajo que es más evidente en términos de geografía, de territorio, de habitar lo natural, ¿no? Que es muy importante para mí. Pero creo que lo que te explicaba antes es un poco lo que siempre ha estado presente. También en una obra que estoy escribiendo, que es una novela, que es de ciencia ficción y que habla del cambio climático, entre otras cosas, y que está ambientada acá en la región, es absolutamente abordado el tema del territorio. Pero en estas poesías del inventario de existencia, yo creo que el territorio está manifestado a través de este color que te decía del mar. El mar es súper presente, o lo acuoso, no sé, Sí, también el aire. eh, Estos elementos que son súper presentes acá en la región y que los podemos como experimentar completamente. Siento sí. que no soy sin eso, digamos. Hay otra idea también que yo percibí, y quizás no sé si es porque yo, como uno conoce tu labor, que es súper destacada en cuanto a defensa de derechos humanos, el tema de la memoria, pero de repente en alguna línea se me hizo percibir la sensación como de sentirse perseguida. Ujú. Me dio esa idea. Eh, ¿Puedes desarrollar más esa idea? Es como, ¿cómo se da, crees tú, esa sensación? ¿Cómo lo plasmas tú, esa sensación de sentirse perseguida? Que me imagino no solo una cuestión como política, sino también de hecho lo voy a leer. Mira, voy a leer creo que es Ya, el primero, es el primero, sí. primer poema. De hecho es el primer estrofa.
Mm. Dice, acá lo encontré, se llama Hoja 1. Dice, me mira los pasillos, los costados de las sombras, soy perseguida en secreto, tras los ángulos de mi espalda. Sí, claro. Bueno, es evidente que mi historia familiar y mi historia personal está ligada a hechos reales que tienen que ver con persecuciones. No es como una ideación, sino más bien son hechos de la historia familiar. Y entonces creo que es un elemento que está súper presente, que surge como sale, ¿no? No es que yo me haya esforzado mucho ahí en crear esa imagen, sino que está súper presente, es como si estuviera sentada al frente alguien, eh, porque efectivamente el tema de las persecuciones es algo presente en la historia familiar, po. O sea, desde, no sé, yo viví el exilio familiar, personal. O sea, fui llevada con mi familia por ser menor de edad en tiempo de dictadura a Argentina y me crié en Argentina. Uno de los hechos que marcó como nuestra historia ya es que mi abuelo, por ejemplo, tenía un punto fijo, una persona que todos los días estaba durante todos los años de su permanencia en Argentina, estaba fuera de su trabajo. Una persona que permanecía ahí observándolo. O sea, un sapo, Y no, claro, un claro, sapo. le llamaban punto fijo, pero en el fondo eran sapos, claro, en jerga no más popular. Y cuando mi abuelo comienza, o sea, cuando ya puede entrar de nuevo al país, este hombre sale de su posición, se acerca a mi abuelo, entra al trabajo de mi abuelo y le da la mano y le dice, se despide, le dice chao. Así como, y yo, wow, así como, bueno, este es un relato familiar muy presente. Y va quedando ahí, ¿no? Va Claro. quedando. Sí, pues tú heredas eso de alguna forma. Sí, es en parte lo que hoy día trabajamos también como concepto, está relacionado un poco con el daño transgeneracional. Tú Son ciertos perteneces, tú formas parte de la agrupación de hijos y nietos de presos políticos de Magallanes, ¿no? se llama agrupación Hijos, Hijas, Nietos, Nietas por la Memoria. Y Ah. claro, somos personas que tenemos esa vinculación con expresos y expresas políticos de Magallanes y algunos otros que estuvieron en otros lugares de Chile también. En tu Y obra, ¿cómo tú dialogas con esa herencia, con esa vinculación, con tu trabajo por la defensa de los derechos humanos, por la memoria? ¿cómo ¿Cómo en dialogas? algunos textos es bien evidente. En inventario de existencias yo creo que es más, hay más códigos que algo evidente, pero en otras creaciones el diálogo es muy directo, ¿no? Puede Claro, ser porque, bueno, Inventario es tu primer libro, como no, libro publicado, no, es el segundo. pero tú sientes que después ya te permitiste un poco ser más directa con ese tema, porque de repente hay autores que teniendo incluso una compromiso muy marcado, político, con la izquierda, por ejemplo, deciden no evidenciarlo tanto, como que deciden ocultarlo, no sé, y su obra es un poco un discurso más moderado, más mesurado. Tú dices, Mira, no, porque ya como, o fue una intención dijiste, ya voy a ser más directa acá. la verdad es que en el primer libro es mucho más directo. El libro que publiqué el año 2000 igual era anterior, por lo tanto era un libro que yo creo que habían voces que eran o una voz que era mucho más también adolescente, no sé, y Claro. por lo tanto más descarnada Más rebelde, y como mucho propio más de la directo, adolescencia. claro, mucho más directo. Entonces ahí hay, por ejemplo, un poema que estaba dedicado a mi familia y se llama Nación Perdida,
El libro se llama De bestias, viajes y mariposas, y los viajes tienen que ver con el exilio, por ejemplo. Las bestias tienen que ver con la dictadura, con toda la información que está presente durante toda mi infancia, ¿no? Y entonces es un libro mucho más directo, yo diría, el primero. Y este es un poco más, se permite deambular por otros territorios de mis memorias, ¿no? Que son más en otros campos. Pero siempre está presente, o sea, no te puedes deshacer de eso. Y claro, acá aparece en el primer párrafo, aparece. Sí, sí. No, pero me gusta, es como una, ¿cómo se dice? Declaración de principio. Sí. Acá uno entra y se topa con esa idea, ese concepto que, claro, eh, quizás yo te sigo también, nos conocemos, te sigo por redes sociales y yo conozco tu trabajo en ese ámbito de reivindicación de la memoria y los derechos humanos, entonces me hizo mucho sentido y lo encontré súper bacán como Mm, partir por eso, ¿cachai? mm. Y después la Sí, idea como de memoria, de nostalgia, de, de la persecución también se hace presente en la obra, entonces como que se va cerrando y me gusta también eso. sí. Sí, igual hay cosas que son a propósito y otras que igual se cuelan, ¿no? O sea, no, es como dice la explicación inicial, como esta cosa de los controles que Mm. igual están intervenidos. En realidad siempre aparecen, ¿no? Aparecen de alguna manera las primeras bestias, ¿no? Del primer libro, aparecen ahí. Porque van con una, ¿cachai? O sea, están Y, presentes. y también yo creo que la gente le va dando sentido, porque tú dices hay cosas que se cuelan y quizás para ti son involuntarias o inconscientes, Mm, pero de repente uno cuando lo lee, claro, le da ese sentido y le da otro sentido. Y sí. quizás te lo explica a ti, dices, "Oh, ahí quizás a ti te resuena esa idea, pero cuando ya la obra deja de ser tuya y le Mm, pasa al lector, ¿cierto? Ya el lector le da otro sentido. Además claro, que son poemas, o sea, no es necesario entenderlos, sino que hay que cómo te llegan a ti. sí, justamente. Tú mencionaste la adolescencia, ¿tú ya escribías ya? ¿Cuándo empezaste tú a escribir? Uy, yo empecé de muy pequeña. Yo lo primero que recuerdo es como a los 8 o 9 años, por ahí, que empecé a escribir. Escribía cuentos y fue muy loco porque yo siempre tuve una sensibilidad con las minorías sexuales, no tengo idea por qué, pero siempre creo que tiene que ver con el cine que veía en Argentina también. Una vez vi una película que me conmovió mucho, que me hizo comprender que el amor, por ejemplo, el amor es como amor y que podía ocurrir entre personas del mismo sexo. Entonces yo escribí un cuento donde dos chicas se enamoraban y se lo mostré a mi abuela y mi abuela se espantó, o sea, me dijo que estaba escribiendo, así como, Tu abuela fue tu primera crítica. claro, y como que a ella no le gustó mucho, pobre, pero claro, porque inmediatamente yo creo que ella como que se asustó, no sé, aparte de otra época. Sí, pues. Y, y nada, pero Además que era Punta Arenas, pues. era Río Gallegos, Ah, ya está, claro, claro, claro. mm, Claro, ya Patagonia, Patagonia. la Y Patagonia, tiene sí. otro tema de mucha discriminación hacia las minorías, pues. Sí, claro, claro. En Argentina era un poco menos, pero igual, o sea, era otra época. Entonces, pero a mí siempre me conmovió mucho y partí como con eso, digamos, con un cuento de dos chicas que se enamoraban. Ni sé dónde está ese cuento, pero sí recuerdo el rechazo que produce este cuento en mi abuela, pero no me importó, o sea, seguí igual escribiendo. No, eso no Sí. fue un impedimento. Escribía en cuadernos, escribía diarios, hacía cómics también, inventé unos personajes que deben estar por ahí en alguna caja, que en algún momento saldrán, no, a lo mejor. Ya, o sea, has pasado ya porque, por ejemplo, tú me dices que el libro que estás trabajando, o sea, tú te defines o te reconoces como poeta.
Em, yo creo que más escritora, porque no es el único, em, no es mi único formato, digamos. Porque, pero claro, tú me cuentas que estás trabajando en una novela que es de ciencia ficción, partiste con narrativa, con cuentos, Mm, hiciste cómics, ¿cachai? Como sí, diario, ya estás como abarcando todo el espectro literario. sí, Es muy entretenido también, pues. De repente uno sí, se sorprende y te sorprende a ti misma haciendo una cuestión, escribiendo algo que nunca pensaste que lo ibas a hacer. son distintos ejercicios, pero muy, cada uno tiene su, como su encanto, porque, por ejemplo, el escribir novela a mí me hace como apagar todo lo que está pasando alrededor y entrar en otro mundo, ver a los personajes, sentir todo lo que están sintiendo. Es muy bonito ese proceso, muy loco también. Y, Es muy bonito, sí, ese proceso. y tú, por ejemplo, ¿tú publicas de alguna forma todo lo que escribes, tú muestras todo lo que escribes o te guardas cosas para ti así en una caja con candado o en el velador? Generalmente, como te decía, espero un tiempo para compartirlo. Eh, y con algunos amigos que son también generalmente del mundo como creativo, no sé, músicos o que tienen una sensibilidad, voy compartiendo algunas cosas. Eh, y me ayudan como con un comentario, no sé, pero en general espero que me aceleren las cosas como te decía. ¿Cuál es tu primer lector? ¿Tienes un primer lector o una primera lectora? ¿Quién es la persona que lee lo que tú escribes? ¿Quién es la primera persona que lee lo que tú escribes? Creo que va variando con el tiempo. Eh, yo siempre es una persona amistad, porque mis amistades generalmente comparten como hartas cosas conmigo. Nunca es como un académico o una académica, digamos, de la literatura, sino que es como alguien, amistad, que comparte hartos ámbitos conmigo. Eso es importante porque de repente a uno se le olvida que uno escribe para que lo lean personas, no críticos Mm, literarios, ni académicos, ni profesionales, entonces, ni otro, tampoco uno escribe para otros escritores, sino que uno escribe para que lo lean las sí, personas que uno conoce, las sí. personas comunes. Y para ti escribir, ¿cómo lo haces? ¿Tú lo tratas de escribir todos los días? ¿Te lo impones? ¿O escribes cuando quieres? ¿Cuando tienes ganas? ¿Cómo es la escritura para ti ya a nivel como de oficio, Mm. de hobby? Em, mira, tengo distintos procesos. Por ejemplo, eh, hay periodos de tiempo en que me impongo una frecuencia y eso se da más con la narrativa, yo diría, que ocurre que es más fácil de organizar, de decir ya, esta es la frecuencia con la que voy a trabajar generalmente de noche, eh, y en un tiempo donde no tengo como límites para escribir hasta cuando me agote, digamos. Mm, Pero por otro lado, me pasa que a veces, como me pasó hace unas 2 semanas atrás más o menos, un día estaba escuchando música, yo soy muy melómana, muy, o sea, la vida sin música para mí no, no sé cómo sería. claro. Y, y estaba escuchando un tema nuevo en mi radar y cerré los ojos y se me apareció un poema, así como sentado ahí. Ah, Y dije, chuta, lo tengo que escribir esta qué cuestión porque envidia. tengo que escribirlo porque, pero después poco a poco me fui dando cuenta que, eh, y no tenía nada que ver con el tema, sino que fue un Mm, gatillante, la canción fue un gatillante para el poema y dije, chuta, lo tengo que atrapar porque si no se me va a ir. Pero no,
pasaron como 3 días y ahí estaba todavía. Ahí estaba Estuvo sentado, vacacionando. claro, y como que estaba engordando. Oh, Y ya, llegó el fin de semana y empecé a escribir. Y te juro que fue como un vómito, así. Empecé a escribir, y resulta que no era solo un poema, era un poemario, ¿cachai? qué buena. Y ahí está todavía saliendo, porque era mucho y es muy actual, muy, muy de ahora, muy como de lo que siento con respecto al mundo. Está como todo lo que me importa ahí. Así que creo que igual es más político también. eh, Siento que tiene todo lo que me importa, sí, eso. Qué bacán. Sí, así me pasan esas cosas, Claro. O sea, que tengo como variantes Más me pasa eso con la poesía, sí, en todo caso. claro. O sea, te organizas como escritora para respetar tus tiempos, ¿cierto? Pero también estás abierta a que de repente, ¡pum!, te llega la inspiración de esa forma y nada, y no, Mm. no paras. Sí, incluso he llegado a dudar de alguna vez, y esto lo he conversado con algunas personas, como, ¿esto será mío o es que está ahí? Yo lo estoy como Mm, decodificando nomás, porque es como, ya, pero si eso es igual que bueno, poder hacerlo, ¿cachai? claro. Porque esto de verdad que fue muy así como abrupto y como un tremendo torrente saliendo, así. Mm, quizás estaba ahí y necesitaba salir. Mm, sí, Tú el inventario de existencia, dice que, bueno, lo publicaste en pandemia, en 2020, con Calafate Ediciones, ¿no? sí. Que fue, ya, cuéntame un poco la experiencia para, sobre todo la gente, autores locales que de repente están buscando alguna forma no sé, sacar a la luz su primer trabajo, su primer librito. ¿Qué tal la experiencia? ¿Tú lo recomiendas? ¿Cómo fue? Además que tu libro viene con ilustraciones. ¿Lo hizo tu hermano? Sí. Bacán. Mm. ¿Cómo fue entonces ya el proceso de publicación como tal? Bueno, la verdad es que en ese momento yo antes había trabajado con Atelier, pero en ese momento de la pandemia me hablaron de Calafate Ediciones y yo conocía a Oscar Millalonco, que es quien tiene esta editorial. Y, y nada, fue un proceso muy rápido, la verdad. No fue difícil para nada. Teníamos todo el tiempo del mundo también. Y, y entonces nos organizamos. Yo le envié el texto a mi hermano para que él igual de alguna manera eligiera como algunos poemas para poder crear estas imágenes y nada, y se definieron esas que están en el libro finalmente. Sí, Hay algunas que me gustaron mucho. La que acompaña el texto que tú leíste al inicio, creo que es tremenda. Eh, sí, una figura de una mujer que está parada como en un palito así muy alto y es como, de verdad, representa mucho para mí, como que supo captar el mensaje. Y nada, el proceso fue muy rápido, muy acompañado por Oscar Villalonco. Y no demoró mucho, la verdad. Fue excelente, o sea, eso puedo decir. tú querías ya publicarlo luego, o sea, Sí, bueno, sí, porque es como tú lo dijiste que ya lo tenías de mm, antes, era el texto ya reposado. El sí, primer libro, a veces, bueno, no era tu caso, no es tu primer libro, pero uno quiere sacarlo luego ya y es porque estáis pensando como lo que viene. sí, justamente, sí, así es. Em, Era algo que ya tenía que salir nomás, o sea, estaba listo. Oye, no te pregunté, pero debió haber sido como la pregunta número 2, algo así, pero ¿por qué los ¿Mm? poemas no llevan título y se llaman hoja uno, hoja 2? En este caso porque es como un chiste, porque es un inventario. Y,
y solamente el formato se asemeja un poco a los inventarios. Entonces, Claro. las hojas de un inventario generalmente tienen números y fue un poco un juego, más que Ese, nada eso. el hoja 7 que leí dice una dirección, ¿no? Dice Sí, Arauco 1033. Ah, sí, una dirección real. no sé si me gustaría que también sería súper bonito que tú, no, cómo estás, en qué condiciones estás, de repente tu garganta para ver si tú puedes leer algo, si te gustaría. Sí, sí. A ver, voy a buscar. Y también por qué elegiste lo que vas a leer. También es importante eso. Hoja 6. Estamos todos conmigo y decoré mi casa con espejos para entender la desnudez de mi lado occidental. Mi oriente se cuela por las rendijas de la mesa. Es la estirpe descontinuada de lo que pudo ser. La voz de Bowie tiene el control ahora, y todos morimos en un espasmo de dioses. Pero nunca asistimos al recital, y apenas recordamos los títulos de sus canciones. Los críticos de cine se derraman en sus butacas, y el coleccionador de cintas se cansó de escucharlas una sola vez. Tenía que buscar la luz azul, la que muta en cada reflejo. Debía mirar su estómago, cruzar la aldea sobre huellas nonatas y deshabitarse del andamiaje óseo. Allá afuera, dos niños juegan eternamente con barro y moldes para pastel. Adornan los queques con gusanos de tierra. No hay nadie más que ellos en este mundo, salvo el llamado de una canción. When the wind blows. Cuando el viento sopla, trae aviones cargados de bombas. Estamos todos conmigo, ya lo dije. Sin embargo, mi occidente no ha logrado contemplarse en mi oriente. Los espejos con que tapicé mis muros se han repartido en pedazos que no reflejan los colores de Klimt. Por eso esta noche me saco los zapatos, recojo el manto que nos cubre y tras cortar el cordón de plata me voy de viaje. Elegí este poema porque lamentablemente siento que está como vigente ahora. Este poema está inspirado en, en varias cosas, pero básicamente en la guerra y en la, en la existencia de la guerra, que no comparto obviamente, y, y creo que me hace sentido hoy, o sea, lamentablemente, me hace mucho sentido recordar esta sensación de que todo en cualquier momento se puede ir al carajo y que esta sensación de orfandad también de las niñeces, ¿no? Eh, ¿Sabes? Que se percibe como de vulnerabilidad un poco. mm, sí, Te, justamente. te contagia esa idea. Y también hay de nostalgia, como que eso abunda harto en el inventario de existencia, me he dado cuenta. Mm, Hay ideas que se repiten como de no poder, como volver atrás, algo así. Y en un sí. poema tú dices, ahora haces mención como de que esto no es una película, no me acuerdo cómo era la idea específica, Mm, pero uno se imagina eso de no poder, ya la imposibilidad de regresar. los Y sí, nuevamente está el color azul. sí, 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 claro, es que creo que en inventario de existencias está la asunción de que tuvimos algo que era muy bueno y que Mm. lo perdimos. Y no es solo una historia personal, sino también como a nivel global, eh, como humanidad también. Tuvimos algo muy lindo y lo perdimos. Y lo seguimos perdiendo, ¿no? Y no podemos volver atrás. O sea, es como con la crisis climática, eh, con, con todo, con las guerras, o sea,
los niños del Sename. Ay, hemos tenido tantas oportunidades viviendo en un vergel inicialmente. Y esa nostalgia, claro, está presente un Mm, poco por la conciencia de lo que tuvimos. Esta idea de esperanza de recuperar algo también tiene que ver un poco con la nostalgia, con saber que tuvimos algo y lo perdimos. Entonces, mm. eso lo aprendí con Maturana, fíjate, en la idea de la esperanza. Como que en el fondo la esperanza es un poco, es un reconocimiento de bastante triste, porque hay el deseo de volver, ¿no? De volver a algo. Claro. Mm, Tú, y me acordé el hoja 7 que leí, esta voz lírica, el hablante lírico se va desprendiendo, como que acepta un poco desprenderse de ciertas cosas porque dice, se lleva en mi televisor, se lleva en el lavadora, pero se aferra a lo que no es material porque dice, me quedo con las caricias en el pelo, esas son como las cosas que me llevo. mm. Me gusta esa idea también. Sí, es que finalmente, claro, finalmente lo que nos queda es eso, ¿no? Nada material. Y en la experiencia de esa voz hay también como el aprendizaje de que, claro, te puedes vaciar de todo, pero no de los gestos, de esos gestos que te hacen, no, como nos hacen humanos, humanas, ¿cachai? Creo que eso es un poco. ¿Tú consideras que tú ha cambiado tu escritura desde Inventario de Existencia, que es del 2020, a, bueno, pero escrito mucho antes, pero ha Mm. cambiado, ha evolucionado? ¿Cómo lo sientes tú? Mira, Sin a ponerlo veces sin evaluarlo en términos de que escribes mejor o no escribes mejor, pero ¿cómo se ha ido variando, dices, crees tú? creo que en esencia sigue siendo como la misma voz, pero aborda otros temas y con otros, eh, como con otros filtros, por decirlo así, eh, y con otras intencionalidades también. Eh, creo que hoy hay una intencionalidad más urgente, no de resolver algo político o social que abiertamente me preocupa, pero ya no hay como la posibilidad de evadirlo y lo aborda mucho más, creo, eso. Como que vuelve un poco a ese fervor adolescente. Ah, mira, Sí. eso forma parte de como del madurar un poco, de la madurez, no sé. Mm, sí. Cuando dicen, que me da risa, los 40 son los nuevos 20, Sí, claro, sí. como de Igual, retornar. igual hay una sensación como también de que ya no importa nada, o sea, tú no, llega un momento en que no importa, ya cuando has vivido persecuciones o tu vida ha tenido, tus ideas te Mm, han significado consecuencias en la vida, llega un momento que ya no importa nada. Lo que importa es como un mensaje, dejar un mensaje. Y, pero en este caso no pretendo como resolverlo a través de, por ejemplo, la poesía, sino asumir quién soy nomás. Y en esa asunción no hay como vueltas. ¿No? Yo mm. creo que eso. Oye, Ana Marlene, bueno, pues ya para darle un poquito de respiro y descanso a tu voz y que ya puedas recuperarte de forma definitiva, vamos a ir ya estamos cerrando. Eh, Me gustaría que para la gente que está escuchando, ¿cómo puede, no sé, acceder a tu libro, a tu trabajo? ¿Cómo se cuenta contigo? ¿Dónde se vende? ¿Cómo se podría hacer?
Pucha, no tengo ningún libro a la venta, pero sí me pueden escribir por mis redes sociales y lo que podría hacer es como compartir los PDF de mis libros, porque esta edición de Inventario de Existencia, fíjate que yo ni siquiera me quedé con una. Oye, eso suele pasar, pero ¿en serio? Este libro, por ejemplo, es de una persona que me lo compró, que ayudó a que lo publicara, pero no es mío, Y ahora incluso se lo pediste prestado. está dedicado y todo, ¿cachai? Y yo no tengo este libro en físico, entonces, pero sí lo que puedo hacer es compartir el PDF. Así que mis redes sociales siempre están disponibles y así es como generalmente yo me contacto con las personas o se contactan conmigo para hablar de las creaciones. Y eso. Sí, no, a mí me consta y la gente que está escuchando le digo que tú eres muy activa en redes sociales, pero también tienes muy buena disposición. Entonces, a la gente que está interesada, que quiere conocer más del trabajo de la Ana Marlene, que es muy relevante, muy destacado, que le escriba nomás porque le va a llegar una copia de PDF. Mira, yo no soy tan nostálgico, pero es el inventario de existencia de un libro como para leer el libro, ¿cierto? Pero en PDF está bastante bien. Además que se ven bien las ilustraciones, funciona para leerlo en el computador o en el dispositivo, así que anda muy bien. Nosotros nos conocimos en Williams y encuentro que sería bacán que pudiera volver a Williams, bueno, sobre todo ya si sale todo bien y si puedes publicar la novela de ciencia ficción que estás haciendo, porque me imagino que en algún momento la idea es publicarlo, ¿no? Sí, correcto. Entonces, si pudieras venir a presentarlo, a mostrarlo, a compartirlo con los vecinos de Williams, sería muy bacán. También este poemario que estás escribiendo, que mencionaste, sería muy bonito compartirlo más allá de que a veces la cultura se encierra mucho en la capital, en Punta Arenas. Entonces, es Sí. bacán que se pueda compartir acá en Navarino y en este territorio tan... Tú ya viniste, entonces tú ya conoces cómo es, pero... He ido Sí. 2 veces. Ah, bacán. Y he ido 2 veces y en las 2 oportunidades fue para el tema poético. Y sí, yo siempre creo mucho en la descentralización y en la democratización de todo, así que no te quepa la menor duda que de generarse una nueva publicación yo voy a tratar de hacerlo. Igual quiero republicar, reeditar, digamos, el inventario en algún momento para incluso poder quedarme con una copia. Claro. Solo para Porque eso, solo para era, que tú puedas quedarte con un ejemplar. claro, porque la verdad que fue muy demasiado, o sea, fueron 100 libros, creo, Claro. 100 o 120, una cosa así. Fue como muy pequeña la edición, pero sí, me encantaría volver a... Además, Williams es un territorio tan hermoso, igual tan nostálgico. ¿Tú viniste en barco? No, en Ah, avión. no, bien, ya. Sí. Ya, mira, intenta hacerlo en barco la próxima porque también ya ibas... Son 30 horas de viaje que ahí va a salir un poemario entero. De más. Oye, Ana Marlene, nuevamente muchas gracias. Te agradezco por la excelente, por la muy buena disposición. Ojalá logres mejorarte y recuperarte pronto. Y nada, de verdad yo invito a la gente a que conozca, que se acerque a tu trabajo, que conozca tu obra. Y nada, te espero en Williams para que nos veamos de nuevo y compartamos cositas, leamos. Genial, sí. Yo encantada. Y te agradezco mucho este espacio de conversación que realmente ha sido muy agradable. No siempre se dan estas instancias de conversar así y no siempre las entrevistas son tan interesantes, la verdad. Así que te lo agradezco mucho. Qué bueno. Y eso que fue vía online. Sí, La próxima entrevista tiene que ser presencial, a la antigua. ¿Qué te parece? sí, me parece. Súper.
Muchas gracias, que estés muy bien. A ti, muchas gracias, un abrazo, nos vemos. Nuestra presencia no interrumpe nada, nos mezcla al grupo. Nuevos apretones de mano, palabras de bienvenida, coñac. La conversación vuelve a empezar como si jamás se hubiera interrumpido, como si no existiese el tiempo. Los silencios son más largos que las frases. Todos siguen de pie, definidamente, a la espera sin duda de que el tiempo pase. La vida ciudadana no nos predispone a esta lentitud de ritmos que parece aún más irreal en voces y rostros desconocidos. Muchas gracias por escuchar La Patagonia Escrita. Si te interesa el proyecto, síguenos en @La Patagonia Escrita en Instagram y búscanos en el sitio web lapatagoniaescrita.wordpress.com. Nos escuchamos en un próximo episodio.